Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de compostaje, principalmente en interiores. Ya hemos comentado que existen dos formas de elaborar abono fermentado, principalmente. Una es anaeróbica, que es el abono fermentado que se conoce como bokashi, y otra es aeróbica, que es el método Takakura. Ambas se basan en prácticamente los mismos tipos de microorganismos, que son anaerobios facultativos, que son las bacterias acidolácticas, más otro grupo de bacterias llamadas actinobacterias o las bacterias principalmente del suelo, que hacen un papel ecológico muy parecido al de los hongos. Son capaces de degradar las macromoléculas de fibras de las paredes celulares vegetales, hemicelulosa, celulosa, incluso la lignina, etc. La lignina también la pueden degradar evidentemente los hongos. En el vídeo de hoy simplemente vamos a mostrar cómo se puede rematar el compostaje anaeróbico, es decir, fermentativo, con un método aeróbico. Para ello vamos a utilizar 75 litros de abono bokashi, que lo vamos a introducir en un compostador aeróbico pasivo, que es este que venden en las tiendas de jardinería, que básicamente se basa en acumular restos vegetales y airearlos de vez en cuando con un aireador para producir un proceso aeróbico que normalmente va a durar unos 90 días. El proceso anaeróbico en el método Takakura puede durar 15 días y en el método bokashi pues puede durar aproximadamente un mes o 20 a 30 días aproximadamente. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es añadir el abono fermentado, que es un abono incompleto porque está hecho por bacterias y microorganismos fermentadores, levaduras también, que son organismos que se van a encargar de degradar los componentes de la materia orgánica hasta un estado, digamos, intermedio. Entonces es muy buena idea utilizar este abono fermentado para enterrarlo en un jardín o simplemente, como es en este caso, para añadirlo al compostador pasivo. La buena noticia de esto es que una vez que los componentes de la fibra han sido parcialmente degradados por el abono fermentado, las bacterias o microorganismos aeróbicos van a finalizar el proceso de una manera bastante rápida, porque precisamente es la etapa de degradación de los componentes de la fibra, que es la etapa terminal del proceso de compostaje, la que suele llevar más tiempo. Por tanto, vamos a añadir simplemente en este compostador pasivo por acumulación de restos y vamos a añadir el abono fermentado y de esa forma pues vamos a obtener un abono en mucho menos tiempo. Es decir, que el abono fermentado de alguna forma es un precompostado que podemos terminar con un proceso aeróbico. Vamos allá. Bien, como vemos aquí en el compostador, básicamente lo que tiene es una acumulación de restos de césped de hará unos 15 días que están parcialmente secos, entonces es un magnífico material para colocar como cobertura. Un material rico en nitrógeno que va a estar muy bien complementado por todos los minerales y componentes del abono fermentado. Así que vamos a abrir un hueco dentro de esta acumulación de hojas secas y ahí vamos a echar el abono fermentado. Podéis observar en el césped que ha sido parcialmente degradado existen un montón de puntitos blancos que normalmente van a ser producidos por hongos y también actinobacterias, que hemos dicho que ocupan un papel ecológico muy similar, de hecho son competidores en los procesos de degradación de la materia orgánica. Ambos son capaces de degradar componentes de la fibra vegetal y por tanto, unas u otras nos van a ayudar en el proceso de descomposición que forma el compost. Entonces vamos a añadir aquí el material fermentado. Bien, al destapar los cubos de abono fermentado que han estado tapados prácticamente 20 días, podemos observar que realmente hay un montón de acumulación de esta especie de moho blanco, que son bacterias acidolácticas en algún caso. Básicamente lo sé porque se han añadido de vez en cuando esos cultivos iniciadores, esos inóculos bacterianos, y también presentes actinobacterias posiblemente procedentes de las hojas secas que se han ido añadiendo como material de complemento. Vamos a ver un poquito cómo está el abono degradado después de 20 días. Posiblemente le queda un poquito, pero bueno, va a terminar su proceso de manera aeróbica. Bien, tras añadir una parte, concretamente un cubo de 25 litros del material precompostado, fermentado, podéis observar que básicamente todos los residuos han sido degradados. El olor es relativamente a vinagre o
un olor a ácido acético, que es el normal en este tipo de procesos, y vemos que hay algunos pequeños restos de cáscaras de naranja que normalmente duran más tiempo, pero todos los restos de hojas secas, de papel, de servilletas, de otras frutas y verduras prácticamente han desaparecido. Solo permanecen los restos de cáscaras de naranja, que están ya bastante blandos y posiblemente en 10 días se habrían terminado de degradar completamente. Bueno, este segundo cubo, que era el que estaba en situación intermedia, ha sido degradado de manera bastante completa. Observar el halo blanco, fruto de las bacterias acidolácticas y todo tipo de microorganismos que hay ahí. Y bueno, esos agujeros son agujeros que yo le estaba haciendo con una cañita, pues para echar las bacterias, el inóculo de bacterias acidolácticas y de actinobacterias, para favorecer que penetraran a mayor profundidad. Bueno, en el diseño inicial quizá hicimos un drenaje un poco imperfecto, entonces sería cuestión de abrir más agujeros en la base para que el drenaje sea más completo. Básicamente el método de abono fermentado anaeróbico o bokashi necesita una muy buena drenaje, porque va a generar muchísimos líquidos o lixiviados. Bien, a continuación vamos a cubrir esta parte de abono fermentado con los restos de césped. Podemos mezclarlo también. Y vamos a añadir estos restos de césped aquí. En este segundo cubo serían 50 litros ya. Y entre el calor que genera el césped por su alto contenido en humedad y el abono fermentado, se va a formar un abono excelente prácticamente en unos pocos días, porque se complementa mucho que añadamos un material rico en nitrógeno, como es el césped, con un material parcialmente degradado y extraordinariamente rico en microorganismos, como es el abono fermentado. Entonces se favorece el uno al otro y va a producir un abono en muy poco tiempo de extraordinaria calidad. Por un lado, de aquí, apartamos el césped que previamente habíamos acumulado aquí, parcialmente degradado, y vamos a echar el último cubo de bokashi en este sector. Bien, en este tercer cubo, que haría un total de 75 litros, más de lo mismo, prácticamente todo degradado, salvando algunas hojas secas. Llama la atención que se han degradado cartones, hueveras, se han degradado completamente en 20 días, no hay restos de esos cartones. El material que se añadió de abono, tanto de insecto tenebrio como cucas, está totalmente degradado, no se ve ningún resto. Y bueno, básicamente es el material de pozos de café el que aparece, pero sobre todo la fibra, porque los pozos de café tienen un 45% de fibra, el resto es material orgánico. Entonces básicamente lo que le ha quedado a este abono fermentado son, pues eso, una semana o 10 días para estar completamente hecho. Pero bueno, vamos a darlo por bueno y lo cubrimos con el césped nuevamente, y de esta forma, bueno, pues vamos a tener un abono excelente. Así que lo cubrimos completamente. Podríamos mezclarlo también. Y esto se va a degradar. Volveremos dentro de una semana y estará prácticamente hecho, totalmente hecho. Lo bueno que tiene el césped también es que, como digo, tiene un alto contenido en nitrógeno y en agua, y va a producir un calor tremendo en la pila de compost, que va a producir también una esterilización en la pila de compost de cualquier tipo de patógeno que pudiera haber. Patógenos no va a haber si nosotros añadimos exclusivamente restos vegetales, pero si añadimos algún resto de carne o algún resto de guano animal o algún tipo de historia, pues podría aparecer algún tipo de patógeno, pero con el calor del compost, como no resisten más de 45 grados, pues se mueren todos, y entonces lo que queda es básicamente una presencia de actinobacterias, que son bastante más termófilas. No llegan a ser completamente termófilas, pero aguantan temperaturas superiores, y el compost se esteriliza, y entonces ahí es cuando empieza a degradarse la fibra. Así que, en resumen, terminar un proceso de fermentación anaerobio con un proceso aerobio es posiblemente una de las técnicas más rápidas para hacer compost. Vamos a aprovechar la potencia de multiplicación y de degradación de los anaerobios y la capacidad de los aerobios para degradar la fibra, y vamos a obtener un compost de una excelente calidad. Nada más, un saludo y hasta otra.